El coleccionismo de errores no es para todos. Se requiere, por un lado, tener interés no solo en el objeto, sino en el proceso. No vale con querer tener rarezas. El coleccionista de errores disfruta analizando el billete, no solo presumiendo de «mira qué cosa tan extraña tengo» o «mira qué le pasó a este billete». Requiere de cierto conocimiento de los procesos de impresión, de las técnicas y herramientas utilizadas, así como un poco de ingenio. No hace falta ser ingeniero, pero está claro que un ingeniero disfrutará más de este tipo de coleccionismo que de otros, porque supone un reto de ingeniería inversa. Este conocimiento técnico es todavía más importante si cabe si tenemos en cuenta la cantidad de falsificaciones de errores que hay en este mundo. Si el coleccionismo numismático es un mar lleno de pícaros y tramposos, el mundo del coleccionismo de errores es la zona más infestada de tiburones del océano numismático. Porque aunque en España los errores no son excesivamente caros, a pesar de los precios que tienen últimamente los vendedores en mente, y que no se venden, pues está claro que el margen de beneficio respecto a un billete corriente es enorme. Entonces, ¿es coleccionar errores algo elitista? Bueno, en cierto sentido sí, porque cada error es único y porque suponen elevar una colección desde lo habitual, si es que se me permite ese apelativo, hasta lo curioso o lo realmente extravagante, porque no dejan de ser trozos de papel, quizá con más papel del debido, con dobleces, con faltas de impresión, pero como todo en este mundillo, depende del objetivo que se plantee el coleccionista. En el mundo de los errores es bastante normal que la gente sea acaparadora, sencillamente porque carecen de las nociones técnicas y estructuradas que permitirían organizar una colección de errores. Se puede pretender coleccionar todos los errores posibles, que son muchos, con un billete por cada tipo de error. O plantear una colección de todos los errores de un determinado modelo de billete. Muy probablemente, las mejores opciones serían los billetes de 1000 pesetas o de 5000 pesetas de 1979, que son los que más variedad de errores tienen. O quizá intentar hacer un muestreo a lo largo del tiempo de qué errores ha habido, de manera que busquemos una representación de cada tipo de error en una época. Pero coleccionar errores, insisto, no es algo para todos. Pero no porque yo lo diga, sino que vosotros mismos lo decís. No me llama la atención, es que hay mucho tramposo y me da miedo meterme en un follón. O quizá porque no le veis el negocio de su reventa, porque hay pocos coleccionistas de errores de billetes españoles. Eso es así. Coleccionar errores es muy bonito, muy interesante, siempre que te interese algo más que poseer ese billete en la calidad más top del mundo. Si eso es lo tuyo, entonces los errores no son para ti. Más que nada porque muchos errores están disponibles en billetes circulados y algunas rarezas incluso en billetes bastante machacados. Con los errores buscamos aprender. En cierto sentido, es un punto de partida para una investigación de ingeniería inversa sobre el proceso de fabricación de billetes. Ya no consiste en si sabes qué procedimientos se usaron o en qué orden, sino también averiguar de qué modo se produjo ese error. Y todo esto se hace imprescindible para evitar que los tiburones mordisqueen nuestros bolsillos y para poder dilucidar si el ejemplar que queremos comprar es auténtico o no, o si el vendedor no tiene ni idea de lo que se trae entre manos. Quizás sea un inocente, pero ambicioso e ignorante comerciante. Porque muchos vendedores ven errores y creen que valen miles de euros, o al menos muchos cientos de euros, sin tener ni idea de cómo se produjeron, si son auténticos o falsos, o si realmente son tan raros como ellos creen. Porque ¿cuántas veces habré oído de comerciantes o visto anuncios de errores hablando de «esto es algo único en el mundo, no hay otro así»? Fantasía, ignorancia, técnica cutre de venta, llamémoslo como queramos. Pero si algo me ha enseñado estudiar billetes con errores, de los que conozco unos 2000, que me he analizado uno a uno, es que efectivamente hay algunos que son muy raros, muchísimo. Pero en la inmensa mayoría de los errores que popularmente se mueven por el mercado son errores que se produjeron muchísimas veces. Y es que ¿cuántas veces se pararían las máquinas si se produjeron a lo largo de la historia española más de 26.000 millones de billetes? Imaginad que la tasa de error es de varios pliegos por cada millón impreso.
¿Cuántos billetes estropeados se han tirado a la basura en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre o en otras imprentas? No dispongo de esas tasas oficiales, pero os puedo afirmar que los defectos se cuentan por volquetes de camión. Eso no quiere decir que todos los errores salgan al mercado. La inmensa mayoría se detectan durante la producción y se desechan y destruyen sin salir de la fábrica. De hecho, ¿no os parece muy sospechoso que haya tantos errores disponibles, tan vistosos y bien conservados? ¿Es posible que hayan salido de la fábrica sin control? ¿Realmente han fallado tanto los sistemas de control de calidad de las imprentas, que son muchos en los casos de las fábricas de billetes? ¿Y tantos llegaron a manos del público con exceso de papel? Porque una cosa es olvidar una firma hace 70 o 100 años, y otra cosa es ver un billete a medio imprimir, o con más papel en exceso que casi el papel del billete. Hay ciertos errores que parece comprensible que se escaparan, pero otros, ¿cómo? Sea como sea, los billetes con error suponen una enorme satisfacción para el coleccionista que los aprecia de verdad. Porque esos sí que son ejemplares que van a estar admirando durante mucho tiempo. ¿Cuántos de vosotros abrís vuestros álbumes para examinar los billetes comprados? ¿Los dejáis guardados durante mucho tiempo? ¿Sois de ponerlos en un plástico y no tocarlos nunca más? Los coleccionistas de errores no son así. Gustan de verlos cada cierto tiempo, de buscarles más detalles, más matices, de ver si el relieve está afectado un poco o más que la última vez que lo vi, o de ver cómo está roto el papel y de cómo se ha rasgado, incluso verlo con lupa. Somos probablemente los coleccionistas más frikis de todos los notafílicos. Pero también os digo que somos los que metemos la nariz más en profundidad en esta ficción. Si os ha picado la curiosidad sobre los billetes con errores y queréis iniciaros en su coleccionismo, no dudéis en contactarme para ofreceros mis servicios de mentorización en el tema. Porque en este submundo aplica mucho lo de si no sabes torear, ¿para qué te metes? No salgáis escaldados, coged mi mano y os llevaré por el camino de las baldosas amarillas.